Muy buenos días, tengan todos. El día de hoy en clase de Historias de las Ideas y el Pensamiento vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución fue un acontecimiento único. Se prolongó durante una década y pasó por distintas fases y varios regímenes. Es preciso, sin embargo, reexaminar la idea de que la revolución fuera una sola, singular, uniforme y homogénea. En realidad, fue un conjunto de revueltas diferentes, aunque total o parcialmente superpuestas, y los historiadores lo han podido considerar a través de una variedad de prismas, ya sea el social, el económico o el político. En Francia, los tres estados tienen su orden y su rango, uno detrás del otro. El orden eclesiástico es el primero y le siguen la nobleza y por último el tercer estado. En la década de 1780 el estado de ánimo general sufrió una ligera transformación y se comenzó a tener la sensación de que el cambio y la revolución eran posibles. Aún así, no debemos, por supuesto, determinar que este ambiente de un modo significativo comenzó en la década de 1780. El primer estado, que es el clero, tenía una posición aceptada en la cima de la sociedad, que la aristocracia, el segundo estado, tenía un apreciado papel militar y casi el mismo rango que el primero, y el campesinado, que formaba el grueso, que era el tercer estado, eran los trabajadores y los olvidados. Para el segundo estado, el problema residía en que a medida que el reinado de Luis XVII transcurría, el rey se sentía cada vez menos inclinado a escuchar lo que alguien tuviera que decirle. En términos de jerarquía, los miembros del segundo estado iban desde simples gentilhombres hasta caballeros y príncipes, y al igual que el clero, prosperaban con los privilegios que gozaban. El tercer estado no era un estado en el mismo sentido que los otros dos. Se trataba simplemente de todo el resto de la población, el 95%. En su cima se hallaban las clases cultas, los profesionales y los comerciantes. De ellos sería el siglo XVIII, pues se encontraban a la cabeza del boom industrial y comercial que terminaría alentando sus ambiciones políticas. Esta burguesía, para emplear el término que usan los historiadores marxistas, poseía el 25% de la tierra y a veces se mezclaba con la aristocracia. La tierra era el principal medio de cambio, era lo que la nobleza poseía y lo que el campesino trabajaba. Francia era un extenso país predominantemente agrícola y esta dinámica céntrica del señor y el vasallo era fundamental para el funcionamiento de esta sociedad. Los reyes franceses eran absolutos en el sentido de que en el ámbito nacional no tenían que compartir el poder con un parlamento y los estados generales. Por esta razón designaban gobernadores y más tarde intendentes que se ocupaban de los asuntos cotidianos en las provincias. Como es fácil imaginar, los individuos que trabajaban para el rey no eran precisamente populares. Se les percibía como inaccesibles y arbitrarios en su toma de decisiones, a consecuencia de lo cual eran quienes cargaban con la parte más importante del descontento de la población local. Como pudimos observar, todas estas irregularidades, ambigüedades en esta sociedad fue el caldo de cultivo para que esta revolución naciera y buscara una sociedad más democrática y más igualitaria para todos sus ciudadanos. Es un placer haber compartido esta clase con ustedes. Cualquier comentario, recuerden dejarlo por el grupo del WhatsApp o en el Classroom. Será hasta la próxima.